Cambiemos. Les recomiendo la entrevista no, charla, que hicieron Jorge Fontevecchia, Durán Barba y Miguel Ángel Pichetto el fin de semana en el diario Perfil. Imperdible para mí, no porque esté de acuerdo en las definiciones, pero sí porque revelan un modo de pensar la política, los modelos, la comunicación en algunas personas que son definitorias, ¿no? Digo, influyentes y definitorias en el mapa electoral. Ayer hablamos con Carlos Heller, porque, a ver, siempre estamos hablando de Vidal, de Macri, de lo que hace el gobierno, de sus alianzas, de Carrió, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿No? ¿Qué pasa del otro lado? Cuando uno ve las encuestas, casi todas coinciden que entre un 60 o un 70% de la gente ve mal el modelo, está disconforme con el gobierno, cree que su situación va a empeorar, cree que antes estaba mejor que ahora, pero también es cierto que eso tiene que tener una canalización política, ¿no? Y ayer cuando nos despedíamos de Carlos, dejamos pendiente para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando de este lado? ¿No? ¿Qué está pasando desde la vereda de la oposición? ¿Qué es lo que está sucediendo para encauzar ese malestar que se expresa en los sondeos? Y de paso lo saludamos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo bien, estamos? Bien. A ver, ¿cómo deberían ser las alianzas en función de canalizar esto que aparece como una gran disconformidad social hacia el actual modelo y hacia el actual gobierno? ¿Me dejas antes dos datitos que no puedo dejar pasar, que están en los diarios? Dale. Uno internacional. Ajá. El déficit fiscal de Estados Unidos sube a 3,9 del PBI. Ajá. El mayor desde 2012. Digo, ¿el Fondo Monetario intervendrá? No, porque no tienen déficit cero, no los obligan a tener déficit cero. ¿Y por qué? Porque es Estados Unidos. Segunda, Trump convierte a Estados Unidos en la aspiradora de fondos y hunde la inversión global. Grandes multinacionales de ese país eligen repatriar fondos para aprovechar la reducción de gravámenes a las sociedades. Es decir, parece que la lluvia de inversiones... Sí, va para aquel lado. Va para aquel lado. Y claro, si venís a casa, algunas advierten que el desempleo será más profundo por la extendida crisis que golpea a las empresas. Fin de semana largo cayeron las ventas 4,5, con tasas a empresas mayores 80%. El gobierno refuerza el auxilio financiero para pymes, que no sé cómo lo hará. Digo, como para ubicar un poco cuáles son los escenarios de fondo alrededor de esto, y además romper algunos mitos. Vos sabés que este es el mundo real, y que vos describís es el mundo real. Claro, pero en Europa también la Unión Europea está alarmada porque Italia está presentando un presupuesto con un déficit altísimo. España también, desde otra óptica, es decir, como que no aceptan la receta del ajuste fiscal extremo a costa de generar políticas internas altamente recesivas, ¿no? Claro. Mientras que acá pareciera que esto se ha convertido en dogma y aparece como el único camino viable, según reitera permanentemente el presidente, sus ministros, sus voceros mediáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, afirman algo que no es cierto, ¿no? Sí, es cierto, con un resultado que no es el que ellos dicen. Ajá. Claro. Exactamente. Creo que ese es el tema de fondo. Ahora, yendo a lo de acá, yo empezaría por una reflexión, que es mirar Brasil. Ajá. En Brasil, hoy Haddad aparece muy lejos en las encuestas y buscando abrir su alianza a otros sectores, ofreciendo incluso algo así como una perspectiva de un gobierno de coalición, planteando que el eje es impedir el avance antidemocrático que
significaría un gobierno como el que uno supone con Bolsonaro. La reflexión es que da la impresión que a esta altura en Brasil están dispuestos a hacer una cantidad de cosas que en la previa no estaban dispuestos. ¿Cómo es eso? Claro, porque la dura realidad te lleva a decir, bueno, antes que perder con Bolsonaro, mejor imaginemos cualquier tipo de alianza amplia que va a ser menos mala que si gana Bolsonaro. Está bien. ¿No se entiende? Se entiende, sí, se entiende. Más, aparecen por ahí en algunos medios propuestas de que Haddad renuncie para permitir que el candidato sea Ciro Gómez, porque hay encuestas que dicen que Ciro Gómez le ganaría. ¿A dónde quiero llegar? Y desde luego que no creo que haya escenarios iguales, ni que las experiencias sean repetibles simplemente, pero a esta altura yo diría, si efectivamente el límite es Macri, y el gran objetivo del campo popular sería que no repita la, digamos, experiencia Cambiemos 4 años más y que tengamos que pensar en el 2023, creo que ese debería ser uno de los ejes orientadores del proceso de construcción de la alianza que intente que eso no sucede, que intente ganarle a Cambiemos, ya sea con Macri, con Vidal o demás, que para mí en todo caso no representa ninguna diferencia. Sería simplemente un cambio táctico en el marco de un desgaste de una figura que paga el precio de llevar adelante un proceso de ajuste, pero no un giro desde el punto de vista del proyecto. Pero a ver si entiendo, Carlos, buen día. Cuanto más amplio el frente de unidad, también puede ser un poco más laxo el programa, digamos. Sí. ¿No? Pero vos decís que mejor hablarlo ahora que después. A ver, yo no quiero renunciar a nada y creo que hay que seguir insistiendo en que la base del acuerdo es el programático y que hay que tratar de consensuar alrededor de un programa lo más amplio posible, el mayor acuerdo que se pueda lograr. Lo que digo es que de todos los lados, a ver, si yo me pongo desde acá y digo, no, con vos no quiero porque votaste esta ley, y el otro dice, no, yo con vos no quiero porque fulano no quiero estar junto con ese, lo más probable es que estemos haciendo el juego a que Cambiemos tenga mucha chance, mientras que si somos capaces de poner en prioridad que el objetivo principal es que no haya 4 años más de esta política, tal vez eso facilite, parece una simplificación, pero yo digo que es por donde creo que habría que intentar avanzar. Ahora, Carlos, por lo menos desde mi propio punto de vista, cada vez que alguien dijo yo ahí no, en ese nivel de la política, más que los egos, estaban en juego los intereses. Quiero decir, quien no quiera hoy, dada la circunstancia, quien no quiera ser parte de ese frente, tenemos toda la gracia de pensar que efectivamente está jugando a dividir. Y es una manera de analizarlo. Tal vez no sea la única. Yo me atrevo, como siempre, a tratar de salir del esquema preestablecido del análisis y buscar, porque me angustia profundamente pensar que puedan avanzar iniciativas como esta que hoy expresa Bolsonaro en Brasil, y me imagino lo que sería la Argentina con 4 años más de Cambiemos, y pienso en el grado, por eso puse en escena el tema del crecimiento del desempleo, la caída del consumo y todas las cosas que este proyecto trae por delante y cuyas consecuencias incluso vamos
vamos a sentir con muchísimo mayor intensidad el año que viene, porque si logran aprobar este presupuesto y avanzan con ese esquema de déficit fiscal cero que tienen planteado, los sufrimientos de mucha gente se van a multiplicar. Entonces, como yo pienso la política desde ahí, desde los destinatarios de la política, que es la ciudadanía, en todas sus formas de representación y organización, también pienso que las experiencias que uno va visualizando te tienen que obligar a pensar con la cabeza un poco más abierta y no a repetir los esquemas tal cual los tengo preconcebidos. Porque las reflexiones posteriores, ¿vos viste cuántas reflexiones se hacen de por qué no se ganó en el 2015? Sí. Sí. ¿No te parece que si algunas se hubieran hecho antes, tal vez hoy no tendríamos esta conversación? Sí, pero yo vuelvo, Carlos, porque eso es pensar que el que jugó por afuera jugó porque evaluó distinto la política o porque creía que merecía un lugar que no tenía. Y a mí no me entendés. Yo creo que si hubiera ganado Scioli, hubiera sido un gobierno lleno de contradicciones. No hubiera sido el gobierno seguramente que yo hubiera deseado que sea. Ni hubiera impulsado las políticas todas que yo hubiera deseado que se impulse, pero estoy seguro que hubiera sido un gobierno en disputa, con una posibilidad mucho más amplia de que las cosas vayan para el lado que algunos de nosotros queremos que vayan, que es con Macri. Pero está bien, pero esa es la razón por la cual una enorme cantidad de gente votó a Scioli aún sin que fuera el candidato que mejor lo representaba. Pero el asunto es que las elecciones, si no se ganan, vos te convertís en un analista. Bueno, contáselo a Randazzo. No, pero yo no soy Randazzo, Pablo. No, lo que quiero decir es que el que no juega, el que no lo entiende así, es porque tiene otro interés, porque juega, porque tiene otra terminal. Es una simplificación, discúlpame, porque yo directamente defino, el que no juega porque tiene otro interés. Y yo tal vez tengo que pensar qué cosa estoy dispuesto yo a modificar o ceder de mi interés para hacer posible que podamos ir juntos. Sin que lo leamos linealmente, cuando yo lo veo a Massa decir que hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo veo como un matiz en las posiciones que tenía antes. Sí, pero lo veo como un matiz en las... Yo sé que estoy diciendo cosas que a ustedes no les gustan. No, a mí no es que pero, me guste. Hay una historia. No, yo me hago cargo, a mí no me gusta. Por eso, yo me hago cargo. Por eso. Como yo sé que estoy diciendo cosas que a ustedes no les gustan, lo digo a propósito. No porque no les gusten, sino porque creo que hay que pensar en cuáles son. Es decir, todo tiene mínimos. Tal vez el error es arrancar de un análisis que no se pone en los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos que resultarían aceptables para generar una coalición que pueda derrotar al macrismo el año que viene? Es decir, los mínimos comunes denominadores. Los mínimos comunes denominadores. Bien. Bueno, una, obviamente, que Macri salga del gobierno, o que el modelo que implica Macri deje de... Que el modelo salga. Exacto. Claro. Que venga otro modelo. Claro. Que venga otro modelo. Ahora, también es cierto... Si vos me decís, alguien dice que empieza a discriminar y yo te digo, bueno, no, para mí eso no sería una condición aceptable, por ejemplo. Pero... O sea, por ejemplo, Massa debería aceptar ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero tiene que aceptar que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata. ¿Pero por qué quiere armar la lista con la mano? ¿No te parece que no es el caso de que nos pongamos a armar la lista? Déjalo a Pablito que arme. Dejamos hacer catarsis. Déjalo a Pablito que arme. No hagas la lista con la mano. Podría haber arrancado en Argentina diciendo esas cosas, no en el Wilson Center. Sí. Hace un año atrás, vos suponías que, por ejemplo, Solá o Alberto Fernández o algunos otros que podíamos nombrar podrían estar formando parte de la posibilidad de constituir un mismo espacio.
¿Puedo contestarte lo que quiero? Porque hace un año... Déjame, te agrego. Sí. ¿Vos creés que Pablo Moyano hace un año hubiera sido imaginable que vieras que se reunió con Cristina Kirchner para pensar estrategias comunes? Hace un año antes de la elección, no. Después de la elección me parece lo más lógico. No, pero yo hace un año te digo, 2 años, ¿querés? No, hace 2 años era impensable. Hace 2 años era impensable. Impensable. Pero lo que digo es que la elección que Muy hizo bien. Cristina... ¿Y entonces qué pasó? Cristina, ¿Qué es lo que cambió? Cristina fue a elecciones y fue la candidata opositora más votada. Eso solo pasó, entre otras pasó cosas. También que muchas de las expectativas que había respecto de lo que podía significar Cambiemos, la realidad la fue poniendo en evidencia y fue acotando los espacios y fue obligando a buscar otras soluciones. También. ¿Te puedo contestar con una pregunta? Sí. ¿Vos crees que Pablo Moyano, Sergio Massa, Felipe Solá desconocían que Mauricio era Macri? Y si vos me parás, ¿qué me querés poner en esa? Yo te digo que es la pregunta que no tengo por qué responderte. Porque eso es lo que me lleva a dividir lo que yo estoy diciendo que hay que tratar de unir. Lo que yo te podría agregar más, Hugo Moyano fue a festejar con Macri un fin de año y inauguró un monumento a Perón. Sí, le di una rosa blanca. Claro. Y hoy Hugo Moyano se manifiesta abiertamente en el camino de la construcción de un frente que apunta a cambiar este proyecto que está vigente. Entonces la pregunta es, ¿en cuál lugar me quedo? ¿En el lugar de la historia que miro lo que hizo o en el lugar del presente que miro lo que propone hacer? Bueno, uno diría en el segundo, ¿no? Está bien. ¿Digo? No, está bien. Yo lo que digo es que hay una historia, ¿no? Sí. Y que esa historia también determina lo que hay que hacer en el presente. Yo, de todos modos, yo creo en esto de que la unidad... Desafíos, pero ¿sabes qué? Sí. Es que si no hay análisis, es demasiado fácil. Si el análisis es simplemente, a ver lo que hiciste, bueno, con vos voy, con vos no voy, ya está. Es una simplificación muy grande, me parece, respetuosamente dicho. El otro día estaba hablando de una persona que decía cosas quizá parecidas a las que vos estás planteando, que hablaba de 5 puntos. Y yo empecé a hablar del movimiento de los 5 puntos, ¿no? Que son 5 puntos esenciales en los que hay que ponerse de acuerdo y después declarar una especie de paz, de no tirarse por la cabeza con cosas del pasado. Alguien muy importante de la política, cristinista, no, ni siquiera del peronismo que a veces está y a veces no está, digo, cristinista. Sí, sí. Pero bueno, hablaban de eso, de los 5 puntos. Y me contó una serie de reuniones y cosas que están sucediendo por fuera de las cámaras, por fuera de los micrófonos, que a mí me sorprendieron mucho también. Pero bueno, van en el mismo sentido de lo que vos decís. Que deben ir en ese sentido, ¿no? Sí. Yo te aclaro que no conozco nada, 5 puntos, acordate, el movimiento de los 5 puntos. Yo tengo la idea de que 5 son pocos, pero... Vos hablaste de mínimos comunes denominadores, no sé si puede haber mucho más. Por eso digo, habría que ver cuáles son esos 5 puntos. Pero a ver, Carlos, entendiendo la complejidad de la política, que es en el fondo lo que vos estás planteando, me parece cada vez más importante y le doy mayor lugar central al proyecto, al programa, digamos, ¿no? Lógico, pero también, Pablo, vos sabés bien profundamente lo que yo pienso. Pero si yo digo, el acuerdo es sobre la base de mi programa, porque yo tengo estos puntos que son los que tiene que tener el programa, entonces estoy en el punto de partida aunque lo presente distinto. Yo lo que tengo que decir es, estoy dispuesto a sentarme a una mesa a construir un proyecto con un programa común mínimo que todos podamos sostener. Después está el punto que yo diga, yo no, el que sea, una fuerza, un espacio. Sí, mirá, pero no, esto es demasiado mínimo, yo prefiero no ser parte de este proyecto, eso es válido. Pero yo recuerdo
que los frentes se construyen no entre iguales, no entre los que piensan igual. No, claro. Porque los que piensan igual ya están juntos. Uh-huh. El gran desafío es cómo transitas el camino con los que piensan diferente, pero no tan diferente que no te permita encontrar comunes denominadores. Y yo digo esto hoy porque estoy espantado con esto que veo que está pasando en Brasil. Sí. Y no puedo dejar de tenerlo en cuenta cuando miro lo que pasó en Italia, cuando miro lo que está pasando en Alemania, cuando miro lo que está pasando en medio mundo, donde los modelos ultraliberales generan consolidaciones de fuerzas políticas más de derecha. Uh-huh. Ahora, viste que yo decía recién que había como una historia, ¿no? A mí el temor que me da esto que estamos charlando, yo participo de la idea de la unidad más amplia posible, digo, desde el vamos, desde que asumió Sí. Macri, ¿no? Pero también fue la unidad más amplia posible en su momento, por ejemplo, el gobierno del Frepaso con el radicalismo, ¿no? Que era la No te alianza. escucha, está pasando un avión por acá. Ah, bueno. El avión de la historia. El ¿no? avión de la historia. El avión negro de Perón está pasando. Dale. No, que decía, la alianza en su momento también fue la unidad más amplia posible entre sectores del frepasismo y sectores del radicalismo. Y traicionaron lo que dijeron. Traicionaron lo que dijeron. Hicieron todo lo contrario. Porque viste cómo es la fábula del escorpión. No, está bien. Pero eso me pone en una situación sin salida. No, Porque pero estamos hablando. traicionaron ellos. Sí. No hay posibilidad de que se construya el otro. Además, yo empecé diciéndote, o les dije, que cuanto más amplia es la alianza, Sí. también más contradicciones tiene y más tensiones tiene, y habrá un terreno de disputa en todo el proceso posterior. Sí, hay una diferencia. Un camino liso y llano, Claro. determinado. Pero además hay una diferencia muy grande respecto a la alianza, que tenés 12 años y una experiencia distinta. Además, exactamente. Y no hay por qué repetir esos mismos errores o caer en esas mismas situaciones. Pero vuelvo a repetir, lo mío es una reflexión incompleta, ni siquiera diría, si querés que te lo diga más, ni siquiera me animaría a decir yo estoy profundamente convencido de que esto es así. Uh-huh. Lo que digo es, ustedes me hacen una pregunta y yo me animo a decir en voz alta lo que me empieza a dar vuelta en la cabeza en voz baja. Uh-huh. Y entonces estoy haciendo algo así como un desafío a pensar en la amplitud necesaria para ponerle freno a esta experiencia neoliberal que en 4 años más puede llevar al país a una situación donde luego la recuperación sea muchísimo más difícil y más larga. Claro. Y el costo que la ciudadanía termine pagando sea muchísimo más alto. Entonces, desde esa responsabilidad de que uno intenta representar intereses ciudadanos, yo me tomo la libertad de poder pensar con la mayor amplitud posible cuáles son los caminos para que efectivamente el 10 de diciembre del 2019 otro hombre u otra mujer que no respondan a este signo político comience a gobernar la Argentina, que eso es lo que yo creo que debe ser el eje de nuestra preocupación. Mira, así como te recordaba recién lo de la alianza, te voy a dar ahora la derecha en esto, que yo creo que es fundamental. Cuando uno analiza los últimos 3 años, ve que hay sectores que se definían por su antikirchnerismo, Así es. hoy lo hacen por su antimacrismo. Así es. Y eso es un dato a tener en cuenta, que es parte de una dinámica política donde la realidad va acomodando los melones. Los ¿no? que se mueven son esos, decís vos, los que se mueven No, son que esos. hoy es verdad, vos Lo no que tenés se al mueve es la masismo. situación. Ujú. A ver, cuando Graciela Camaño dice alguna barbaridad contra Cristina Kirchner, queda descolocada, queda desdibujada. Hace 2 años no pasaba eso. Así es. Y sin embargo, Bueno, empiezan a ganar otros, exactamente. empiezan a ganar otros discursos. Y te vuelvo a decir, y si yo le voy con la lupa a Felipe Solá de las cosas que dijo en algún momento, Mm. probablemente te podría decir, no me puedo sentar con él. Sí.
Y si yo tomo las cosas que hoy dice Felipe Solá, digo, tengo puntos de coincidencia con los que puedo transitar una cosa en común. Ahora, ¿por qué tengo que pedir certificado de algo? ¿Y quién soy para pedirlo además? ¿Por qué esa soberbia? ¿Por qué yo no puedo aceptar que él está sinceramente creyendo que en este momento la posición correcta y el camino a transitar es este? Bueno, siendo un poco perspicaces por su comportamiento previo. Ahora, también es cierto que estamos hablando de algo muy amplio, y ahí es donde yo entiendo... Vuelvo a repetir, entonces me quedo sin la posibilidad de construir una fuerte alianza en el campo sindical. No, por supuesto. Y me quedo sin posibilidad de construir una fuerte alianza en el campo político. Y hago una cosa bien como me gusta, con mucho contenido, porque yo te puedo hacer un programa fantástico, más lo tenemos hecho. Nosotros tenemos un programa. Sí, pero necesitas que lo voten. Pero necesitas que lo voten. Florial Gorini, otro mundo mejor es posible si la gente quisiera. Claro. Es decir, a veces a nosotros se nos escapa la última parte de la frase. Nos quedamos con otro mundo mejor es posible. Pero para eso hace falta que la gente quiera, lo tiene que votar. Claro. Y vos tenés que lograr enamorar. Y para eso tal vez tenés que aceptar transitar caminos más amplios, que no son los que a cada uno de nosotros podrían entusiasmarnos más o gustarnos más. Ojalá y las cosas maduren de tal manera que podamos llevar al consenso ciudadano una propuesta de gran profundidad y de gran contenido. Ojalá.